El mensaje de hoy está titulado Hombres Guerreros, Homens Guerreiros. La iglesia en general siempre está conformada en su mayoría por mujeres. No importa el país, no importa la denominación, la gran mayoría de las iglesias, la gran mayoría son mujeres. Así que aprovechando, como les decía, que hoy estamos celebrando el Día del Padre, el mensaje va a estar dirigido a los hombres. Más esto afecta también a las mujeres, afecta a sus hijos, a sus hijos. Cuando uno le habla a los hombres, va a afectar a toda la familia. Cuando se le habla a las mujeres, va a afectar más directamente a sus hijos, a los hijos. Así que si el mensaje de hoy está dirigido a los hombres, va a afectar a toda la familia. Así que yo quiero pedirles que puedan prestar allí atención, que estemos con los ojos y los oídos abiertos para recibir esta palabra. Y en especial a los hombres nos han, ¿cuál sería la palabra? Adoctrinado desde que somos pequeños, o en especial a los que son de mi generación, a que el hombre tiene que ocultar las heridas. ¿Han escuchado la frase, los hombres no lloran? ¿O han escuchado allí la palabra aguanta, aguante, resiste, porque você es hombre? Y hemos crecido tal vez en esa forma porque para un hombre, para un varón, mostrar una herida es como una fuente de vergüenza, de vergüenza. Sea una herida física, por ejemplo, nos caemos y raspamos la rodilla, tenemos una jañada en el joelho, o tenemos allí un corazón quebrado, una alma rota. Generalmente el hombre no lo dice. Y peor aún que estamos nosotros aquí. Más aquellos que son japoneses mismos, aquellos nosotros que somos Nikkeis, descendientes de japonés, que es más fechado, más callado, que no abre su corazón, que no muestra para los demás lo que hay allí en su interior. Y a veces eso acontece, los hombres no queremos admitir que debemos ser curados. No permitimos que Dios pueda curar nuestras heridas. Por el contrario, las mujeres son más abiertas a poder ser curadas, a poder sanar en una manera general. Los hombres no. Los hombres, cuando vamos al hospital, es porque ya estamos en la última. Es porque la mujer ya llamó una ambulancia para que nos lleven. Porque el hombre siempre va a decir, estoy sano, estoy saludable, estoy bien, no acontece nada, aunque nos estemos muriendo. Porque así realmente somos los hombres, somos más reticentes, somos más relutantes. Y creo que hay temas, hay feridas que los hombres necesitamos abrirnos y poder ser curados. Pero en la Biblia encontramos ejemplos como el rey David. El rey David, por ejemplo, él no tuvo problema, no tuvo vergüenza de poder reconocer lo que estaba pasando con él. Vamos a leerlo. Salmo 109, verso 22. Dice: porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Y quién está hablando? Está hablando el rey, está hablando el monarca, está hablando el jefe de estado. Sin embargo, por él no tuvo ningún reparo de poder admitir, estoy afligido, estoy necesitado. Y cuando tú lees los salmos de David, pues los salmos de David realmente son poesías descarnadas de un hombre que está reconociendo su flaqueza, su debilidad y que quiere ser curado, sanado por el poder del Señor. Que Dios pueda intervenir
allí en su vida. Yo creo de que en los tiempos que estamos viviendo hoy, estamos viviendo una amnesia moderna. Algo que se ha generalizado respecto a una de las cualidades más importantes de Dios, que lo encontramos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es esa cualidad? Es de que Dios es un Dios guerrero. Repite conmigo. Deus es un Deus guerreiro. Es un Dios guerrero. Vamos a ver algunos versículos. Fíjense, Éxodo 15, el versículo 3, por ejemplo. O Señor es guerreiro, Yahvé es seu nome. Otro verso, Isaías 42, verso 13. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Jeremías 20, verso 11. O Senhor, porém, está ao meu lado como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Y esto es maravilloso, hermanos, porque se nos muestra a Dios verdaderamente como un Dios guerrero. Como un Dios guerrero. Un verso más, Salmos 24, verso 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Entrará el Dios guerrero. Entrará el Dios todopoderoso. Y Él es aquel que comanda su ejército para poder salir a la batalla. Y no es de que es algo del pasado, no es algo que tú dices, bueno, está novelio en el Antiguo Testamento, eso ya pasó. No, Él sigue siendo un Dios guerrero, Él sigue siendo un Dios que sale a las batallas. No es que Dios se aposentó, se retiró de ser un Dios guerrero. No está de ferias, no está de vacaciones allí en las playas de Miami. No, Él está guerreando, está a tu lado día tras día. ¿Cuántos dicen amén? Debería haber un amén por allí. Y una particularidad de Dios es que cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre, no lo afemina, no lo domestica. A veces las mujeres quieren domesticar a sus maridos. Fican calladas, ¿eh? Cuando el Espíritu de Dios viene sobre un hombre, no lo va a convertir en un religioso o en un retraído. ¿Sabes qué acontece cuando el Espíritu de Dios viene sobre el hombre? Vamos a ver el ejemplo del caso de Sansón. Jueces, capítulo 15, verso 14. La segunda parte dice: Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Vino el Espíritu del Señor sobre Sansón. Sansón estaba a punto de morir. ¿Qué hizo? Cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, Sansón no se puso a hablar en lenguas, no le dio la tremedera, no se cayó al chao, al piso. ¿Qué aconteció? Vamos a leer el verso siguiente, el mismo verso 14, la última parte, y el verso 15 de Jueces 15 dice: Y as cordas que le tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Verso 15. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, él estaba atado. Dice que esas ataduras cayeron. Y había una quijada allí de un jumento, de un burro. Y con esa quijada dice que mató a 1000 hombres. Se volvió un guerrero. Se volvió un valiente. Cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios vino allí sobre Sansón. Yo estoy seguro que las profesoras, los profesores de la escuela dominical cuentan esta historia de Sansón. Sansón, que su fuerza estaba en su cabello.
y que Dalila se lo cortó y que cayó preso. Y que al final Dios lo tomó y él pudo acabar con todos sus enemigos. Pero yo estoy seguro, porque no he escuchado a ninguna maestra de la escuela dominical decir que lo que pasó con Sansón cuando vino el Espíritu Santo acontece hoy en día con los hombres también. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre un hombre, lo vuelve guerrero, lo vuelve valiente. Y es que pensamos que en la actualidad cambió la manera de ser de un hombre ungido. Que cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que vas a hacer es vas a hablar en lenguas, no necesariamente. Que vas a darte ahí la tremedera, la tembladera, no necesariamente. Que cuando el pastor ora sobre ti para que el Espíritu Santo venga sobre ti, vas a caer al suelo, vas a caer al chao, también no necesariamente. ¿Qué vas a hacer un poquillo más boncinho? Que el Señor te va a transformar. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Que cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre Sansón, se convirtió en un guerrero grande, en un guerrero valiente, temible. Ahora, si tú ves la vida de Sansón, antes de que el Espíritu de Dios lo tome, ¿qué era? Un bobo. Se le caía la baba por Dalila. Hacía lo que Dalila le decía. Había sido un separado por Dios para grandes planes, grandes cosas. Pero todo lo que Sansón hacía pues estaba errado, estaba equivocado. Él no tenía ningún carácter. Hasta que llegó el Espíritu de Dios sobre él. Lee la historia de Sansón. Su último acto de guerra es heroico, es tremendo. Pero esa es a consecuencia de que el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero no es solamente sobre Sansón. Tú podrías decir, bueno, Sansón fue un apartado de Dios desde que nació y por eso. No, mire, les voy a mostrar algunos otros ejemplos. Jueces capítulo 3, verso 10. Aquí si ves el versículo anterior está hablando de Otoniel, ¿ok? Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, vino sobre él y él fue a la guerra. El resultado de ir a la guerra fue por la llenura del Espíritu Santo. O el mismo libro, capítulo 6, verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a bocina, e os abiesritas se ajuntaram após ele e foram à guerra. Fueron contra los enemigos. ¿Lembran ustedes quién era Gideón? Ahí al comienzo del libro de Jueces dice que era un hombre temeroso. Estaba juntando su trigo, escondiéndolo porque venían los madianitas. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, juntó a todo su ejército y salió a la guerra. El Espíritu de Dios transforma al hombre. El Espíritu de Dios hace que el hombre realmente sea un guerrero. Primera de Samuel, Jueces, no hemos leído este. Jueces capítulo 11, verso 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Salió a guerrear. Jefté salió de ciudad en ciudad guerreando. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Primera de Samuel 16, verso 13. La segunda parte dice: E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de David. Y este versículo son momentos antes de que David venciese a Goliat, de que David matase allí a Goliat. Es una valentía intrínseca que está en el Espíritu Santo de Dios,
Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre un hombre, lo convierte en un guerrero valiente. Ahí hay un guerrero valiente, el único. Ahora, pasando al Nuevo Testamento, vamos a Jesús. Y nuestra imagen de Jesús como que se ha ido deteriorando a través de la cultura. Porque nos han vendido filmes, películas, imágenes, retratos de un Jesús bonzinho, que no mata una mosca, que es bueno, bondadoso, misericordioso, que Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Pero hay un pasaje de la Escritura que hay mucha gente que le cuesta justificar el día que Jesús se plantó como un hombre, se enfadó, se iró con los mercaderes que estaban allí en el templo. Y en un acto de agresividad premeditada, el Señor Jesús comenzó a preparar allí un látigo, un chicote. No lo sacó allí de sus vestes, lo tenía guardado, no, dice que lo comenzó allí a preparar. Y con ese chicote dice que lo usó contra los mercaderes que estaban ocupando allí el templo. Y a veces pasamos por alto ese detalle. Contamos la historia que Jesús tiró fuera, sacó allá a los mercaderes del templo, pero pasamos por alto el detalle que Jesús estuvo allí preparando un chicote, un látigo. Y no es de que fue un tiempo o un momento que él no pudo manejar, sino que fue una faceta do Filho de Deus que quedó registrado en el Evangelio para que nosotros podamos saber que Jesús también actuaría de esa manera. ¿Ustedes piensan de que Jesús entró allí al templo y les dijo allí a esos vendedores: mis queridos amigos, será que vocês possam sair do templo do meu pai? Por favor, vá embora. No, Jesús no hizo eso. Jesús agarró su chicote, su látigo y comenzó a lanzarlo sobre cada uno de ellos y arrojarlos fuera de la casa del Pai, de la casa del Padre. Y es que a veces confundimos o malinterpretamos cuando Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Hermanos, nuestro Dios es guerrero, nuestro Dios es valiente. Y hay cosas en la vida por las cuales nosotros tenemos que pelear, tenemos que pelear. No hay otra salida. Como filios, como hijos, nosotros heredamos el carácter del padre. Por ejemplo, si el padre es músico, generalmente un filio va a aprender algún instrumento, porque está dentro de su gen. Va a heredar lo que es del padre. Y si nosotros somos hijos de Dios, filios de Dios, adoptados por la sangre del Señor Jesucristo, entonces nosotros heredamos el ser guerreros. Si nuestro Padre Celestial es guerrero, nos como filios de Él también vamos a heredar ese gen, el de poder pelear, el de poder plantarnos firmes, no ser locos. No estoy llegando a ese extremo, sino podernos plantar con la convicción de que somos hijos de Dios. Es allí, en ese momento, cuando nosotros podemos entender el corazón de Dios. El corazón de Dios. Debemos pelear, hermanos, por la institución de la familia, que se va degradando día tras día con la modernidad. Hoy en día la familia está prácticamente queriendo ser destrozada. Debemos pelear por nuestros niños, por nuestras crianzas, sean nuestras o no. Hoy en día hay una corriente que aún no ha llegado tan fuerte aquí en Japón, pero que está en casi todo el mundo, donde esa corriente le dicen a los niños que elijan su sexo cuando tienen ainda 7 u 8 años.
Y entonces llaman a esas crianzas, a esos niños de niñe, menine, porque aún no han definido si quieren ser hombres o si quieren ser mujeres. Y a veces lo vemos con tanta complacencia. Tenemos que luchar por la familia. ¿Qué están haciendo sus profesores en la escuela? No les están enseñando, los están adoctrinando. Los están empujando a que elijan algo por lo cual ainda ellos no están preparados. Entonces, como padres, tenemos que aprender a luchar por esos derechos. Independientemente que estén en la Biblia, son morales, son éticos. Y no podemos permitir que eso continúe o que acontezca en las escuelas de nuestros niños. Tenemos que pelear también por nuestros amigos, por nuestras amistades, independientemente de que nuestro amigo, nuestra amiga termine cometiendo un error. Luchemos por la amistad. Yo siempre digo que soy de pocos amigos, pero soy un amigo fiel y leal de aquellos que son mis amigos. Tengo amigos de muchos años atrás que se apartaron del Señor, se apartaron de los caminos del Señor. Los aconsejo, les guío, pero no les puedo imponer de que ellos puedan seguir mi fe o mi creencia. Y no los aparto, porque no estoy buscando amigos perfectos, los mejorcitos de la iglesia, no. ¿Y por qué no? Porque yo también no puedo ofrecer perfección. Yo no soy perfecto también. Pero tenemos que luchar por la amistad. Los médicos, por ejemplo. Los médicos luchan por la vida de sus pacientes. Los profesores, los maestros, ellos luchan por los corazones y el futuro de sus alumnos que han recibido por encargo. Entonces, pensemos en todas esas cosas buenas, hermosas, que valen la pena. En cada una de esas cosas, tú tienes que luchar. Tú tienes que pelear para poderlas conservar, para poderlas seguir teniéndolas. Algo que se dice hoy en día es de que los hombres por todo reclaman, por todo se quejan, por todo lloran y por nada pelean. No sé si es verdad. Espero que no en los hombres de la iglesia. Pero dentro de esa categorización está también la mayoría de nuestros hijos, nuestros hijos. No puedo generalizar, ¿ok? No se puede decir que son todos, pero hay una gran mayoría. Hay una gran mayoría. Los sociólogos dicen que estamos frente a lo que ellos llaman los hombres de cristal. Los hombres de cristal, ¿por qué? Porque se deprimen inmediatamente. Si un profesor en la escuela les llama la atención, les levanta la voz, ya no quiero ir a la escuela. No salgo más. Si en casa el padre habla un poco más fuerte, le levanta la voz, como padre que está bien, pero nuestros filiños de hoy en día se van a sentir agredidos. Entonces la autoridad familiar y la autoridad institucional que hay allí en la escuela les genera rechazo, les genera frustración. Porque hoy en día a los niños, a los jóvenes, no les gusta recibir órdenes. Y esa es la gran verdad. Necesitan reconocimiento constante.
Y eso te dice la psicología. Tienes que tratarlo bien. Tienes que decirle que lo ha hecho muy bien. No le llames la atención. Hermanos, tenemos que aprender a poder vivir o poder tener un poco de tolerancia. Porque hoy en día, si el profesor le llama la atención al hijo, la mamá va corriendo a conversar con el Kosho Sensei, con el director de la escuela. ¿Por qué le han gritado a mi hijo? Y felizmente que no estamos en Estados Unidos o en Europa, porque pueden demandar al profesor. Pueden hacerle un juicio. Si no tenemos un poco de tolerancia al rechazo, la rejeición, nosotros no vamos a poder vivir la vida con esa rejeición, con ese rechazo, porque mira, en la vida, si tú no se lo enseñas, papá, a tu hijo, en la vida nos van a rechazar, nos van a rejeitar en muchas formas, en el trabajo, en los estudios, en la sociedad, en muchas cosas de la vida. Y si al primer rechazo nos vamos a frustrar, nos vamos a echar para atrás, ¿qué va a ser de la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes? Hombres guerreros, hombres valientes. Mateo 11, versículo 12, fíjate lo que dice. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus y pela fuerza se apoderan de él. En español dice, y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes toman el reino de los cielos? Los hombres por la fuerza, los hombres que lo arrebatan, los valientes. No dice que el reino de los cielos sufre violencia. Bueno, deja que pase la guerra. Y entonces cuando pase la guerra, allí los corderitos van a pasar y van a conquistar. No, dice por la fuerza. Los violentos, los guerreros, los valientes son aquellos que van a arrebatar el reino de los cielos. No creas que el reino de los cielos el Señor te lo va a entregar a ti si tú eres tipo mantequilla. Te derrites. No, tienes que ser valiente. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser guerrero. Porque vas a sufrir presión, vas a sufrir ataques. Vamos a la guerra. Y en una guerra, la guerra ensucia. En una guerra hay efectos colaterales. En una guerra hay gente que cae ferida. Y en una guerra también hay algunos que mueren. El reino de los cielos no está feito para aquellos que son fracos, para aquellos que son débiles y que sumen, desaparecen cuando las cosas se ponen feas. El reino de los cielos está hecho para los valientes. Y estos hombres de cristal que tenemos en este siglo XXI, hay que despertarlos. Y muchas veces Dios despierta al guerrero que hay en un hombre, permitiendo que haya una batalla en lo que es más perto de él. ¿Y qué es eso? Su hogar. Porque hay dos caminos. El que yo me pongo de joelhos y me pongo a orar y pedir, Señor, haz un milagro, haz esto y no hago nada. O el otro camino, que me pongo a agir, a actuar. Y les decía de que a veces Dios permite que se levante el guerrero con situaciones que están más perto de uno. Como por ejemplo, estás pasando una situación económica dura, difícil, no hay comida allí para las crianzas, para los niños, pero como tú eres un buen cristiano, te pones de joelhos, oras, yeyúas, también no hay comida para comer, no importa, entonces yeyúas. Y comienzas a clamar, Señor, envía. Señor, toca el corazón de Marlí, que me mande un poco de comida de su huerta. O tomas tus pantalones bien ajustados,
y sales a buscar un trabajo, sales a buscar un arobaito, sales a buscar la provisión para tener comida para tus hijos. Allí se despierta el guerrero. Allí se despierta el hombre que es valiente. Allí se despierta el hombre que Dios quiere que tú y yo seamos. Y no estoy diciendo que no esté bien orar. Sí, está bien orar. Pero hay situaciones en que tenemos que agir, en que tenemos nosotros que actuar. Deuteronomio capítulo 1, versículo 26. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Mira, este es uno de los relatos más tristes en la historia de Israel. Y se produce cuando ellos están al borde de poder entrar a lo que Dios les había prometido. Y acabamos de leer aquí este versículo. Voy a ponerlo una vez más para poderlo entender mejor tal vez. Dice, se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Dios les ordenó, entren a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? Porque unos momentos antes, los 12 espías regresaron, 2 con buenas noticias y otros 10 son gigantes, son como gafanhotos, langostas, nos van a comer, nos van a pisar. Y entonces entró miedo, pánico. Pero el Señor dice, entren y conquisten. Dice que se rebelaron contra el Señor y no quisieron entrar. ¿Por qué? El entrar, ¿qué significaba? Significaba que tenían que pelear. Pelear contra los moradores que había en la tierra prometida. Pelear contra ellos, contra los gigantes. El Señor les había dicho, yo estoy con ustedes. Pero dice aquí la Escritura que se negaron a entrar, se negaron a pelear. Y es que Dios también no le hizo las cosas fáciles, ¿eh? Dios no le dice, ¿quieren entrar? No se preocupen. Yo les voy a matar a todos sus gigantes. Yo voy a matar a todos sus enemigos. Y ustedes van a entrar así como un mar vermelho que se abre en dos y entran por el camino simple, fácil. No. Dice que el Señor los mandó a pelear y ellos se negaron a pelear. ¿Y por qué Dios los mandó a pelear? Porque el hombre se dedica a eso. Y no estoy hablando de brigar con la mujer. Estoy hablando de que la naturaleza, el gen de nuestro Padre Celestial que está en nosotros, que nos creó a su imagen, es ser guerreros. Es poder salir a conquistar. Es poder salir allí a vencer. Recuerda, nuestro Dios es un Dios guerrero, nuestro Dios es un Dios valiente, nuestro Dios, como cantamos, es un Dios todopoderoso. Así que pelea, mi filho, pelea por lo que es tuyo. Dice, se negaron a pelear y se rebelaron contra la orden del Señor. Eso dice el verso 26 que acabamos de leer. Y el siguiente verso, el versículo 27, no está ahí en el slide, dice que se pusieron a murmurar como viejas chismosas, como velhas fofoqueiras. Ahora esto último está agregado por mí, no está en el versículo. Lo de velhas. Porque de chismosas, fofoqueras, hay en todas las edades. No quisieron entrar, se pusieron allí a murmurar. Vamos a leer los siguientes versos. Deuteronomio 1, versos 29 y 30. Él les dice, não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês ouviram fazer em Egito. Pero no le creyeron al Señor. No entraron para poder pelear. Por lo tanto, el Señor decretó algo. Ningún hombre de esta generación verá la tierra que les prometí. Y entonces, ¿qué pasó? Por causa de eso, por causa de su desobediencia, por causa de no creerle a Dios, el Señor los mantuvo allí, dando vueltas 40 años en el desierto, hasta que el último hombre de esa generación muriese.
porque no quisieron creerle allí al Señor. Ahora, yo he escuchado cientos de mensajes diciendo lo siguiente: el desierto es inevitable. Siempre Dios te va a enviar al desierto para procesarte. Usando este pasaje. Pero interpretamos mal lo que pasó. El desierto es algo que se puede evitar. Si tú le crees a Dios, si tú le obedeces al Señor. ¿Cuál fue la razón de esas 4 décadas? Miren, son 40 años. 4 décadas por el desierto. Simplemente porque no quisieron pelear. Entonces, en otras palabras, simplemente el desierto es la consecuencia de negarse a pelear y confiar en Dios. El desierto es la consecuencia de eso. Si tú pasas un desierto, es la consecuencia de que no le creíste a Dios, de que no quisiste levantarte y poder pelear. Entonces, malinterpretamos esa frase. No es de que Dios mantiene a la gente en el desierto, no. Es la gente que mantiene a Dios en el desierto, porque no le creemos, porque no le obedecemos. En vez de creerle a un Dios guerrero, creerle a un Dios valiente, ¿qué preferimos? Levantamos la bandera blanca de la paz y nos rendimos. Cuando Dios nos dice: tú eres un guerrero, sal a pelear, yo estoy contigo, yo te acompaño, pero no le creemos a Dios. Hay otra historia en Primera de Samuel, donde la Biblia nos da una imagen desafortunada de lo que es la pasividad y sus consecuencias. Es algo que ya lo hemos comentado, tratado en otros mensajes. Es sobre el sacerdote Elí. La Biblia dice de que él servía a Dios en el templo, pero a la vez él era un juez, era un juez de Israel. Tenía 2 hijos. Ellos también oficiaban de sacerdotes en el templo. ¿Cuál era el problema con estos 2 hijos? Dice que se robaban las ofrendas del templo. Y con ese dinero ellos organizaban orgías dentro del templo. Y cuando el papá, Elí, el sacerdote, se entera de lo que están haciendo, los llama y les dice lo siguiente: muchachos, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo está hablando de su mala conducta. No es nada bueno lo que comenta el pueblo del Señor. Y eso fue lo único que hizo Elí. Solamente les dijo eso, les dio un discurso. En otras palabras, resumen: cuídense de los comentarios. Cuídense de los comentarios. Mira, si tú lees el pasaje, te va a hervir la sangre de la impotencia de ver a este padre Elí, que en otras palabras le está diciendo a los hijos: si lo hacen, sean discretos, que no se enteren los demás, que no los vean. Orgías en el templo, se robaban las ofrendas. Y Elí solamente les dice: no me gusta lo que oigo de ustedes. Cuídense para que el pueblo no comente más sobre lo que están haciendo. O sea, papá le está diciendo: háganlo, pero fechen las puertas, cierren las puertas, que la gente de afuera no vea lo que ustedes están allí haciendo. Elí no hizo nada para poder detener allí a sus hijos. Ahora, no solamente era el sacerdote, recuerden, él era el juez de Israel. Y entonces, como juez de Israel, él tenía la autoridad de poderles dar allí una sentencia. Por el bien del sacerdocio que Dios había establecido,
pero ni uno como sacerdote, ni otro como juez. Nada hizo allí Elí. Elí escogió el camino más fácil. ¿Cuál? La pasividad. Él pensó como muchos hombres hoy en día. Yo sé que está mal, pero ¿qué vamos a hacer? Es un adolescente, ya le va a pasar. Es cosa del momento, ¿qué le voy a decir? Y tal vez la mamá le dice, pero puede andar en malas compañías. Bueno, es hombre. Yo también a su edad hacía cosas peores que él. La pasividad. No quiero tener problemas con mi mujer. ¿Para qué? Mira, trabajo todo el día. Llego cansado. Regreso a casa para brigar, para pelear. Yo quiero deitarme en el sofá. Quiero ver mi partido de fútbol. Quiero estar tranquilo. No quiero tener problemas. Quiero dormir la siesta, echar una cochilada. Ese es Elí. Ese es Elí. ¿Y qué le pregunta a Dios? Vamos a leerlo. 1 Samuel 2, verso 29. ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Una pregunta directa. Y mudando la pregunta para el día de hoy, para nosotros, tal vez Dios nos pueda estar diciendo, ¿por qué honras más al trabajo que a Dios? ¿Por qué honras más al trabajo que a Dios? Pero Señor, ¿y quién va a pagar las cuentas? Hay deudas, hay dívidas, hay que trabajar, hay que pagar. Y el Señor te dice una pregunta directa, ¿por qué honras más tu trabajo que a mí? ¿Por qué no me das el primer lugar? Y en algún momento de la vida cristiana Dios nos trae la convicción de ser más generosos, de poder dar, de poder ofrendar, de poder diezmar como Dios dice. Y Dios te dice directamente, ¿por qué honras más tu dinero que a mí? ¿Por qué honras más tu dinero que a mí? Nos trae una convicción de ser el líder espiritual en nuestras casas. Pero apenas podemos, faltamos a la iglesia. Apenas podemos, es más importante, llegó, mira, estamos en verano, un buen tiempo. Le decimos a los hijos, ¿por qué no vamos a hacer un churrasco al río? O nos vamos a la playa. Y total, un día que no vayamos a la iglesia, no hay problema. ¿Es pecado? No es pecado. No es pecado. Pero la pregunta va a venir, ¿por qué honras más tu tiempo libre que a Dios? ¿Por qué honras más tu tiempo libre que a Dios? Entonces, la pasividad siempre va a revelar algo, que hemos elegido algo o a alguien por encima de Dios. Eso fue lo que pasó allí con Elí. Pero en medio de su desobediencia, Dios envía allí unos mensajeros para poderle advertir a Elí de las consecuencias que se vienen. Lo pueden leer ustedes en 1 Samuel 3:12 si alguien está tomando apuntes. Dios le dice a través del mensajero, yo le dije de la maldad de sus hijos, por tanto he condenado a su familia, porque él sabía que estaba blasfemando mi nombre. Sin embargo, no los paró, no los refrenó, no hizo nada. Y el verso 14, vamos a leerlo, 1 Samuel 3:14. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Y allí era donde Elí tenía que allí actuar.
Allí cuando Dios decretó sus pecados no serán perdonados, así levanten ofrendas, así levanten sacrificios. Allí Elí como sacerdote tenía que haberse postrado delante de Dios y pedir misericordia, pedir perdón. Señor, danos una oportunidad más. Pero no. ¿Sabes cómo respondió? Léelo después ahí en tu casa. Pero él respondió así: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. E muitas vezes nós somos assim. Se é a vontade de Deus, o que eu vou fazer? E esquecemos, olvidamos que Dios nos ha levantado como valientes, como guerreros, de poder luchar por nuestra familia, de podernos levantar y poder suplicar al Señor. Pero Elí se sentó y murió sentado, porque paraba la vida sentado, y dijo: que sea lo que Dios quiera. Hombre, y hombre que nos ves por la internet, Dios quiere que te levantes y pelees por tu familia. Pelea por tus hijos, pelea por tu mujer, pelea por los tuyos. Pelea contra el poder del enemigo, del diablo, que quiere acabar con la institución de la familia. ¿Por qué permitimos que nuestros hijos sean rebeldes? Porque no hay un papá que pueda colocar orden, porque todo se lo dejamos a la mamá. Es que yo vengo cansado, yo trabajé hasta tarde, para eso está ella. No, Dios te ha colocado a ti como sacerdote del hogar y tú tienes responsabilidades para poder corregir y enseñar a tus hijos en los caminos del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que puedas pelear por tus hijos, que puedas honrar a Dios dentro de tu casa, que puedas ser el sacerdote, que sientas a la familia allí a la mesa, abres la Biblia y los guías en la palabra del Señor. Pero somos los hombres de cristal, que por cualquier cosa nos venimos abajo, nos entristecemos. Sí, la mujer tiene razón, hazlo tú, yo no sé, yo no puedo. Y estamos aún con toda la comodidad de que me cuesta leer la Biblia. Y ponemos ahí el aplicativo para que el aplicativo nos lea la Biblia. ¿Hasta qué punto hemos llegado, hermanos? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Y si alguien se está riendo, debe ser por algo. Miren, a todos los hombres, estoy hablando por los hombres, hoy el mensaje en realidad es para todos, pero a todos los hombres nos enseñaron en la iglesia a no jurar en vano. Nos enseñaron a no beber. Nos enseñaron a no fumar. Nos enseñaron a no decir palabrones. Nos enseñaron a no ser groseros. Nos enseñaron a ser amables. Nos enseñaron a ser buena gente. Pero ¿sabes qué no nos enseñaron? A pelear. No nos enseñaron a pelear. Y a veces hay que salir y pelearse con la vida. A veces hay que salir a un par de chutes. No estoy hablando que le des al vecino o a alguien, pero en forma, ¿ustedes me entienden? Dejemos de ser pasivos. Dejemos de ser pasivos. ¿Por qué? Porque todo lo que tu hijo mira en el papá lo va a repetir. Lo va a repetir. El joven necesita esa fuerza para poder salir adelante, para poder terminar sus estudios. Que no quiero estudiar, no me gusta estudiar. Bueno, pues déjalo. Ese es el papá pasivo. Ese es el papá pasivo. Termina su estudio. ¿Por qué crees que yo vine a este país? ¿Por qué crees que yo me estoy sacrificando? Para que tú seas mejor que lo que yo fui. Para que tú alcances un nivel que yo no pude alcanzarlo. Y ahí está el papá, mientras tú estás en mi casa,
Tú vas a estudiar, vas a ser alguien mejor. Por lo menos termina el cocó. Por lo menos termina el cocó. El joven necesita esa fuerza para poder ir a la facultad, a la universidad. ¿Ustedes creen que es fácil? 4 o 5 años. No es fácil. Pero necesita esa fuerza, necesita ese apoyo, necesita ese referencial de ese papá valiente, de ese papá guerrero, que lucha por su familia, que lo saca adelante. El joven necesita estar afirmado en sus convicciones. ¿Dónde lo van a aprender? Dentro de casa. Porque allá afuera, en la escuela, en la universidad, le van a decir, ser virgen es anticuado. Y mira todas las meninas bonitas, no te vas a deitar, a acostar con alguna de ellas. Porque eres cristiano, no puedes. Tiene que estar firme en sus convicciones. Pero ¿dónde va a aprender esa convicción? En casa. No, ahí está la iglesia le tienen que enseñar la escuela dominical, el pastor el domingo. No. Esa convicción viene de papá y de mamá, dentro de sus casas. El joven necesita manejar sus convicciones, sus disciplinas, para poder alcanzar éxito, suceso en la vida. Termino con 2 consejos. Primero, porque lutamos as nossas batalhas como homens, não significa que somos obrigados a lutar todas elas. Tienes que saber escoger qué batallas vas a luchar. Tienes que saber escoger, no todas necesariamente tienes que lucharlas. Tienes que realmente elegir cuáles valen la pena batallar. Y segundo consejo, pelea tus batallas una sola vez. No las pelees 2 veces. Y te lo voy a ejemplificar. No pierdas horas de sueño pensando, planificando qué es lo que vas a hacer el día de mañana, cómo lo vas a enfrentar. Porque la noche anterior estás allí pensando, te da vueltas la cabeza, no duermes. Mañana tendrás las fuerzas de mañana. Mañana tú sabrás cómo enfrentarlo. Pero te preocupas con anterioridad, vives en depresión, en ansiedad. ¿Cómo te va a ir? Y cuando llega el día de la batalla, estás cansado, estás agobiado. Mira, a los soldados se les manda dormir y descansar bien un día antes de ir a la guerra, a la batalla. No están ellos ahí, ¿y cómo vamos a hacer? Y vamos a planificar. No, le dicen, duerman bien, descansen bien, porque mañana ustedes van a pelear. Y es igual para nosotros. Pelea tus batallas una sola vez. Por eso el Señor dice, basta a cada día su propio mal. Baste cada día seu mal. El mañana va a tener sus problemas. Sí, el mañana va a tener sus problemas. Pero un día tiene 24 horas. 24 horas es el pan de cada día. ¿O no lo dijo el Señor Jesús en su oración? O pão nosso de cada día. No dice el pan de la semana. El maná. Caía el maná para el día. El que guardaba el maná para el día siguiente se pudría. Se putrefactaba, no servía. Entonces, las victorias de hoy y las derrotas de hoy, hay que celebrarlas o hay que lamentarlas hoy. No necesitas hacerlo el día de mañana. Así que despierta ese guerrero que hay en ti. Despierta ese valiente que hay en ti. Y pelea por tu familia. Pelea por los tuyos. Pelea por el reino de los cielos. Porque como dice allí el versículo, el reino de los cielos está siendo atacado. Está siendo atacado. ¿Y qué hacemos? ¿Cuántas veces yo veo en las redes sociales? Con esto voy terminando. ¿Cuántas veces veo en las redes sociales de que atacan a los cristianos? Que hablan mal de la iglesia. Y los cristianos no dicen nada. No defienden. ¿Y por qué no dices nada? ¿Y por qué no defiendes tu fe?
que Jesús dijo, hay que ser manso, hay que ser humilde. Vamos a crear confusión. El reino de los cielos es violentado, es atacado. Y solamente los valientes lo defienden. Es interesante que esos mismos cristianos que no defienden el reino de los cielos, cuando llega el día de la política, elecciones y todo lo demás, son los primeros ahí en defender a su candidato. Yo importante de fútbol de tu equipo, el más hay que sale a defender y no importa contra quién te pelees. Yo me pregunto, ¿y dónde está el valiente de Dios que defiende el reino de los cielos? Despertemos a ese guerrero. Despertemos ese gen que viene de nuestro Padre Celestial que nos creó a su imagen y semejanza. Porque la Biblia dice que nuestro Dios es un guerrero, es un valiente, es el Dios todopoderoso. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes ese gen de guerrear, de pelear. Levántate, levántate porque Dios está levantando un ejército de guerreros, de hombres. Y les decía al principio del mensaje, en las iglesias, incluida la nuestra, hay más mujeres que hombres. Que pongamos un alto a eso y que podamos tener la misma cantidad de hombres que mujeres. Y no me cataloguen de machista, que podamos tener más hombres que mujeres. Porque hay hombres guerreros, hay hombres valientes, que no importa lo que digan, yo voy a pelear por mi familia, yo voy a pelear por mis hijos, yo voy a pelear por la honra de mi Dios que me salvó, que dio su vida por mí. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Amén. Quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro. Vamos a orar. Y Señor, te damos las gracias. Porque yo creo, Señor, que estamos recuperando una parte importante, esencial. Es que como hombres, el poder ser cabeza, el poder ser sacerdotes, de poder guiar, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos, luchar por ellos. El poder tomar, Señor, la responsabilidad por cada uno de nuestros hijos, nuestros hijos, por haberlos traído al mundo. No dejarlos al cuidado solamente de la mamá, de la abuela, del abuelo, del tío, de la iglesia, sino que nosotros como hombres, como padres, como guerreros, tomar, Señor, esa responsabilidad de no repetir la historia, de no repetir tal vez ese patrón enfermizo de algunos de nuestros padres, de decir mi papá era así y yo también soy así. No, Señor, tú nos has mudado, nos has cambiado, nos has transformado. Ayúdanos, Señor, a poder mudar, a poder cambiar nuestro gen. Cambia, Señor, el chip de esta generación. Muda, Señor, lo que tú tienes que mudar, cambiar. Sé tú, Señor, el alfarero u oleiro, Señor, danos a vida. Chira, Señor, quita todo aquello, Señor, que no suma, que está restando en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a ser esos guerreros, esos valientes. No queremos ser como Elí, Señor, pasivos ante lo que es incorrecto, ante lo que es el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser realmente esos hombres que tú quieres que seamos. Y yo te doy gracias, Señor, de manera especial en este día, Señor, por cada uno de los hombres
que están aquí, Señor. Y a cada uno de los hombres, Señor, que nos ven a través de la internet. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, pueda reposar sobre cada uno de ellos. Para que así como tantos hombres en la Biblia, cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, se convirtieron en guerreros, en hombres valientes. Te pido en esta tarde, Señor, en manera especial. Oh Espíritu Santo de Dios, ven, Señor, y reposa. Reposa, Señor, sobre cada uno de estos hombres. Enche, oh Dios, con tu Espíritu Santo. Enche, Señor, de valentía. Oh Señor, levanta aquí guerreros, hombres fuertes, valientes, que no nos conformamos, oh Señor, con la corriente de este mundo. Que queremos, Señor, marcar la diferencia. Que queremos pelear, Señor, para que nuestras familias salgan adelante, para que nuestros hijos puedan tener un mejor futuro de lo que tienen ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, como hombres, como mujeres, como filios, como avós. Ayúdanos, Señor, a poder ser mejores. Ayúdanos, Señor, a poder tener convicciones, de tal manera que llegue el momento en que podamos decir: he acabado la carrera. Pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre todos aquellos, oh Dios, que nos ven a través de la internet. Que la unción y el poder de tu Espíritu Santo nos pueda renovar, nos pueda hacer mejores. Levanta, Señor, guerreros. Levanta hombres, Señor, oh Dios, que puedan luchar, Señor, contra las fuerzas del mal. Te damos las gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a declarar esta música. Vamos a ver esta generación de guerreros que el Señor quiere levantar. El Señor está levantando un gran ejército, um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céus. Nossa luta, na verdade, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá terminar com aqueles que vivem em guerras, que gastam os dias servindo a Deus, fazendo toda a vontade do Pai. Aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém. O Senhor está levantando um grande exército, ¿Dónde están estos guerreros? um povo de guerra capaz de vencer o inimigo. Ele já preparou para nós todo seu armamento, que nos capacita a vencer na terra e céu. Nossa luta, na verdade, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. E ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer. No último dia o Senhor virá
aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.